¿Qué harías si un niño que desapareció hace 45 años llamara a tu puerta hoy, con la misma apariencia, la misma edad y la misma ropa del día en que se esfumó? Esta no es una pregunta hipotética, sino la realidad vertiginosa que se desplomó sobre la familia Cervantes. La historia que voy a contarles no es solo sobre la ausencia, sino sobre un regreso que rasgó el tejido del tiempo. Es la crónica de Luz Cervantes, una niña que se perdió en el Día de Muertos de 1975 y resurgió en 2020, trayendo consigo el silencio de décadas y un misterio que florecía en su piel. Soy solo el narrador que ensambló las piezas de este rompecabezas imposible, un relato sobre el dolor de la espera, el shock del reencuentro y un secreto ancestral, dormido bajo la Ciudad de México que despertó junto con ella. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar desafiará todo lo que creen posible. La Ciudad de México, en 1975, era un monstruo de belleza y caos, un lugar donde el pasado mexica y el presente moderno colisionaban en cada esquina, creando una sinfonía de contrastes. El aire era frecuentemente pesado, con una nata grisácea de smog, pero estaba perfumado por el olor a elote cocido, a cilantro fresco, y por el humo de los escapes de los coches que parecían nadar en ríos de asfalto. En las calles del barrio de Coyoacán, donde vivía la familia Cervantes, la vida tenía un ritmo distinto, más lento y comunitario. Las fachadas coloridas de las casonas, adornadas con bugambilias vibrantes, parecían absorber la luz del sol, y el pregón de los tamaleros y los afiladores de cuchillos era la banda sonora del día a día. Era un mundo análogo, de teléfonos de disco, de cartas escritas a mano y de niños que jugaban en la calle hasta el anochecer, bajo la mirada vigilante de todo el vecindario. Fue en ese escenario pulsante de vida y de historia donde una niña de 10 años estaba a punto de convertirse en una leyenda susurrada. Luz Cervantes no era solo un nombre en una lista de asistencia escolar, era una fuerza vital en miniatura. Tenía ojos grandes y oscuros, como dos piezas de obsidiana líquida, que parecían absorber el mundo con una intensidad inusual para su edad. Su cabello, largo y negro, casi siempre lo llevaba en dos trenzas gruesas, atadas con listones de colores por su mamá, Elena. Pero su característica más notable era una curiosidad que era casi una fuerza de la naturaleza. No solo veía el mundo, lo cuestionaba, lo desarmaba en su mente y lo reconstruía con las piezas de sus propias fantasías. Esa sed de saber era alimentada por su abuela, Inés, una mujer de manos arrugadas y un corazón lleno de leyendas. Eran sus historias sobre el Mictlán, el inframundo mexica, sobre dioses dormidos y flores que guiaban a las almas, las que más fascinaban a Luz. Soñaba con ser arqueóloga, no para encontrar oro o artefactos, sino para probar que la magia que su abuela describía era real. El día en que todo se quebró, el 2 de noviembre de 1975, Día de Muertos, comenzó con la más banal y reconfortante de las rutinas. El aroma a café de olla, endulzado con piloncillo y canela, flotaba por la casita de los Cervantes, un olor que para siempre atormentaría la memoria de su madre. Elena estaba en la cocina, tarareando una melodía de Agustín Lara mientras preparaba el desayuno. Luz se sentó a la mesa, ya vestida con su uniforme escolar impecable, una falda a cuadros, una blusa blanca almidonada y calcetas altas. La tela áspera del uniforme era una sensación familiar, un símbolo de la normalidad de su vida. Su padre, Ricardo, un hombre de hombros anchos y sonrisa fácil, le dio un beso en la frente antes de irse a trabajar a la fábrica de textiles. Un gesto tan automático y diario que nadie podría haber imaginado que sería el último por 45 años. Era solo otra mañana de otoño, con una luz suave y dorada filtrándose por las ventanas,
prometiendo un día como cualquier otro. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto. Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares distintos. La conexión que creamos a través de estos relatos es inmensamente valiosa para mí, y es una alegría enorme ver cómo estos viajes tocan tantos corazones en rincones distintos del mundo. Deja tu comentario y cuéntame desde dónde nos acompañas. Ahora, prepárate para conocer la historia conmovedora de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Nos sumergiremos en los detalles de aquel día fatídico, sintiendo la angustia creciente y la ruptura de un mundo que parecía seguro. Una historia marcada por amor, silencio, búsqueda y un desenlace que pocos podrían haber imaginado. Empecemos. La escuela primaria. Benito Juárez era un microcosmos de la vida de Luz, un universo de gis, risas y reglas por seguir. Ese día, el salón de clases estaba decorado con papel picado naranja y morado y pequeños altares improvisados por el Día de Muertos. La maestra hablaba sobre la importancia de la fecha, sobre honrar a los ancestros, y Luz escuchaba con una atención que iba más allá de la simple lección. En su cuaderno, entre los cálculos de matemáticas y las frases del dictado, dibujaba flores de cempasúchil con un lápiz de color naranja vivo. Durante el recreo, compartió su almuerzo con su mejor amiga, Sofía, y susurraron secretos sobre qué niño de la clase era el más guapo y sobre los dulces de calabaza en tacha que comerían más tarde. Nada en su comportamiento indicaba miedo o aprensión. Era una niña en su hábitat natural, segura entre los muros de la escuela, riendo y aprendiendo, completamente ajena al hecho de que el universo estaba a punto de doblarse a su alrededor. La caminata a casa era un ritual sagrado, un trayecto de quizás 15 minutos que Luz podría hacer con los ojos cerrados, guiada por los olores y sonidos familiares. Siempre pasaba frente a la panadería La Espiga de Oro, de donde emanaba el olor irresistible a pan de dulce, recién horneado. Saludaba con la mano al señor Rodríguez, que siempre estaba barriendo su banqueta, y se detenía un instante para admirar un gran mural colorido que retrataba la fundación de Tenochtitlán. Ese día, el sol de la tarde bañaba las calles con una luz dorada y nostálgica, típica del otoño mexicano. Las sombras se alargaban y otros niños también volvían a casa en pequeños grupos, sus voces y risas resonando por las calles estrechas. Luz caminaba sola, pero no solitaria. Estaba inmersa en sus pensamientos, quizás repasando las leyendas de su abuela o soñando con los descubrimientos que haría como arqueóloga. Era el último tramo de su infancia, los últimos pasos en un mundo que entendía y al que pertenecía. Pero, a unas cuantas cuadras de casa, algo empezó a cambiar. No fue un cambio abrupto, sino una alteración sutil en la atmósfera, como cuando la presión del aire cae antes de una tormenta. El sonido vibrante de la ciudad pareció retroceder, convirtiéndose en un zumbido distante y ahogado. La luz del sol, antes dorada y acogedora, adquirió una tonalidad extraña, casi color ámbar, densa y antigua, haciendo que los colores a su alrededor parecieran demasiado saturados, como en un sueño. Luz se detuvo, ladeando la cabeza, sintiendo una quietud que no era natural para esa hora del día. No era un silencio vacío, sino un silencio expectante, como si la ciudad entera contuviera el aliento. No sintió miedo. Su curiosidad innata pudo más que cualquier alarma. Sintió una atracción, un tirón inexplicable, como si una melodía que solo ella podía oír la estuviera llamando desde algún lugar cercano. El llamado la llevó al borde de un terreno baldío, donde una nueva construcción estaba por comenzar. Era el lugar exacto donde,
Décadas atrás, se encontraba la antigua escuela de sus abuelos, un lugar que la abuela Inés decía que se erigió sobre suelo sagrado. Ahí, cerca de un muro antiguo y desgastado, la sensación se intensificó. No fue una voz humana lo que la llamó, sino un zumbido bajo y resonante, casi como el de 1.000.000 de alas de insectos batiendo al unísono, que provenía de una pequeña grieta en la pared de piedra. De esa grieta, una luz pálida y anaranjada pulsaba suavemente. Para cualquier otro niño, aquello sería aterrador. Para Luz, cuya mente estaba llena de historias de portales al Mictlán y pasajes secretos, era una invitación. Era la prueba de que su abuela tenía razón. Con el corazón latiendo de emoción, no de miedo, se acercó. Extendió su manita, sus dedos curiosos tocando la piedra fría alrededor de la luz. Y entonces, sin un solo ruido, sin un grito, simplemente, ya no estaba. Como si hubiera cruzado un velo invisible que separaba su mundo de otro. Cuando Ricardo llegó del trabajo, poco después de las 6, encontró a Elena de pie en medio de la sala, pálida, con los ojos fijos en la puerta. El reloj en la pared hacía tic-tac con una crueldad indiferente, marcando horas que ya eran un abismo de angustia. Su pregunta, ¿dónde está Luz?, fue recibida con un temblor de cabeza que hizo que el mundo de Ricardo se derrumbara. Su calma inicial, el intento de ser la roca de la familia, se evaporó al ver el terror puro en el rostro de su esposa. Se hicieron las primeras llamadas, con manos temblorosas y voces entrecortadas. A casa de Sofía, a otros amigos de la escuela, a la propia escuela. La respuesta era siempre la misma. Una puñalada con cada repetición. Sí, salió a la hora de siempre. No, no está aquí. La negación dio paso a un pánico ciego y abrumador. Corrieron a la calle, gritando su nombre en el aire frío de la noche. ¡Luz! ¡Luz! ¡Mi amor! Las puertas de los vecinos se abrieron. Rostros preocupados aparecieron en las ventanas. La búsqueda comenzó allí, en esa calle, con linternas, con voces llenas de angustia. En ese instante, la noche no solo cayó sobre la Ciudad de México, engulló a la familia Cervantes por completo, dando inicio a una vigilia que duraría décadas. La primera noche fue un borrón de 1900, terror y caos organizado. La calle de los Cervantes, antes un refugio de tranquilidad, se transformó en un escenario de urgencia desesperada. Las linternas cortaban la oscuridad. Los vecinos gritaban el nombre de Luz en rincones y callejones que ella conocía tan bien, sus voces cargadas de una preocupación que se mezclaba con el aire frío. La policía llegó, y con ellos vino una nueva capa de realidad, más dura y formal. Las preguntas eran protocolares, pero cada una era una pequeña tortura para Elena y Ricardo. Tenía enemigos. ¿Hubo algún cambio en su comportamiento? ¿Cómo explicarles a los hombres de ley, con sus libretas y miradas escépticas, que el único cambio fue en la atmósfera misma, que la luz del sol se sentía diferente? Se sentían impotentes, observando desde su propia sala mientras extraños registraban el cuarto de su hija, tocando sus juguetes, hojeando sus cuadernos. Ricardo intentaba mantenerse firme, respondiendo a todo con voz ronca, pero Elena estaba en otro plano, sus ojos fijos en la puerta, como si a pura fuerza de voluntad pudiera hacer que Luz la cruzara, sonriendo y pidiendo disculpas por la tardanza. La noche se hizo más profunda, y con ella la certeza helada de que aquello no era un susto pasajero. Era el inicio de un abismo. Los días que siguieron transformaron el dolor privado de la familia en un espectáculo público. Carteles con el rostro sonriente de Luz, tomado de una foto de su último cumpleaños, se esparcieron por toda la Ciudad de México. Sus ojos de obsidiana miraban desde postes, paredes de tiendas y murales de avisos, una presencia fantasmal en una ciudad que seguía pulsando, indiferente.
La prensa acampó afuera de su casa, convirtiendo la banqueta en un nido de cámaras y micrófonos. Elena y Ricardo, gente sencilla y discreta, fueron arrojados bajo los reflectores, sus rostros exhaustos transmitidos en los noticieros nocturnos. La casa, antes un santuario de risas y olor a comida casera, se convirtió en un centro de comando improvisado. El teléfono no paraba de sonar, con pistas falsas, con palabras de consuelo de extraños, con el silencio pesado de llamadas de broma crueles. Cada timbrazo era un salto de esperanza y una caída en la desesperación. Vivían en un estado de suspensión, un purgatorio donde el tiempo se medía no en horas, sino en los latidos de una esperanza que se negaba a morir. La investigación oficial, a pesar del esfuerzo inicial, pronto llegó a un callejón sin salida. Los detectives siguieron todas las pistas posibles, entrevistaron a cada maestro, a cada compañero de clase, a cada comerciante del barrio. Nadie vio nada. Nadie notó un coche extraño o una persona sospechosa. Luz parecía haberse desmaterializado del camino que conocía tan bien. Cuando Ricardo, en un momento de desesperación, intentó explicar la extraña sensación que la propia Luz había mencionado sobre el terreno baldío, sobre las historias de su abuela, fue recibido con una mirada de lástima y escepticismo. Para la lógica fría de la investigación policial, no había espacio para zumbidos misteriosos o luces pulsantes en grietas de muros. Eran fantasías de una niña, irrelevantes para el caso. Esa incredulidad los aisló aún más, aprisionando el detalle más crucial de la historia en el ámbito del folclore familiar. Las semanas se convirtieron en meses y el caso de Luz Cervantes comenzó a enfriarse, transformándose de una búsqueda urgente en un archivo en un estante polvoriento, un misterio sin resolver entre tantos otros en la vasta metrópoli. El tiempo, que no traía respuestas, comenzó a carcomer a la familia por dentro. El luto por la ausencia de Luz era un veneno lento, que alteraba la química de sus almas. Ricardo, el hombre de la sonrisa fácil, se convirtió en una estatua de silencio. Iba al trabajo, volvía, se sentaba en su sillón y miraba al vacío, envejeciendo años en pocos meses. La culpa lo consumía. La culpa por no haber estado allí, por no haberse dado cuenta de nada raro, por no poder proteger a su única hija. Elena, por otro lado, canalizó su dolor en rituales obsesivos. El cuarto de Luz se mantuvo intacto, un museo sagrado de una infancia interrumpida. Todas las mañanas abría las cortinas y sacudía el polvo de los muebles. La ropa seguía en el armario, los juguetes en sus repisas, el cuaderno de dibujos abierto en la página con las flores de cempasúchil. Le hablaba a su hija en susurros, contándole sobre su día, prometiéndole que todo estaría bien cuando regresara. La casa de los Cervantes se convirtió en un lugar de silencio pesado, donde dos personas vivían juntas, pero cada una estaba perdida en su propia isla de dolor. Los años pasaron con una crueldad silenciosa. Los carteles con el rostro de Luz se desvanecieron bajo el sol y la lluvia, hasta convertirse en manchones de papel rasgado. Los periódicos dejaron de llamar. Los vecinos, sin saber qué decir, ofrecían un torpe saludo con la cabeza en lugar de palabras de consuelo. El mundo, como es su naturaleza, siguió adelante. Pero para Elena y Ricardo, el tiempo se había detenido el 2 de noviembre de 1975. Cada día de muertos era una tortura renovada, la celebración de la memoria convirtiéndose en un recordatorio de su herida abierta. La abuela Inés, la guardiana de las leyendas, se marchitó de tristeza, falleciendo 5 años después de la desaparición, sosteniendo firmemente una pequeña foto de su nieta. Su muerte fue como la pérdida de la última biblioteca que contenía las claves,
del misterio. Con ella se fueron las historias, la conexión con el lado místico de lo que pudo haber ocurrido, dejando solo el dolor crudo y la ausencia inexplicable. La esperanza, antes una llama terca, se convirtió en una brasa débil, casi invisible bajo una gruesa capa de cenizas. Y entonces pasaron 45 años. Un parpadeo en la historia del tiempo, una eternidad para quien espera. La Ciudad de México de 2020 era otra criatura. Los coches silenciosos y eléctricos ahora se deslizaban por viaductos que no existían. La gente caminaba mirando pequeñas pantallas de cristal en sus manos, conectada a un mundo invisible de información y voces. El aire, aunque todavía contaminado, tenía un olor diferente, menos industrial, más globalizado. Los teléfonos fijos eran reliquias, y la música que salía de las tiendas y los coches era una cacofonía de ritmos electrónicos que Ricardo y Elena no lograban comprender. En su casa de Coyoacán, que ahora parecía una isla del pasado en 1900, en medio de la modernidad abrumadora, la pareja de ancianos vivía sus días en una rutina lenta y frágil. Él, con más de 80 años, encorvado por la edad y el peso de la memoria. Ella, con el cabello completamente blanco, sus movimientos lentos, pero sus ojos aún barriendo la calle de vez en cuando, un reflejo de una esperanza que la razón había abandonado hacía mucho tiempo. Fue en una mañana húmeda de octubre de 2020, en una unidad de terapia intensiva de un hospital público en el centro de la ciudad, que lo imposible comenzó a suceder. Unos paramédicos habían traído a una niña encontrada inconsciente cerca de una estación de metro, no muy lejos de donde se encontraba el antiguo terreno baldío de Coyoacán. Al principio parecía solo otro caso trágico, una niña de la calle que se había desmayado, pero los detalles eran extraños. La niña llevaba un uniforme escolar que parecía salido de una película de época, una tela y un corte que no se fabricaban desde hacía décadas. Su ropa estaba sorprendentemente limpia, aunque desgastada, como si hubiera sido guardada con cuidado. No había documentos ni señales de violencia, simplemente estaba ahí, desconectada de todo. En el ajetreo de la sala de emergencias, era una anomalía silenciosa, un enigma que nadie tenía tiempo de resolver. Fue colocada en una cama, monitoreada, mientras su identidad seguía siendo un completo signo de interrogación. Horas después, abrió los ojos. El primer sonido que registró fue el bip rítmico e insistente de un monitor cardíaco. Lo primero que olió no fue el café de olla de su madre, sino el olor frío y antiséptico de alcohol y productos de limpieza. El techo era blanco y liso, diferente del techo de madera de su cuarto. Rostros extraños, cubiertos por mascarillas azules, la observaban con una mezcla de curiosidad profesional y compasión. El pánico comenzó a burbujear en su pecho. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba su mamá? ¿Qué eran esas luces y sonidos? Una enfermera se acercó, hablando, con voz suave, pero las palabras no tenían sentido. Eran como un eco distante. En su confusión y miedo, con los labios secos y la garganta apretada, murmuró la única palabra que le vino a la mente, la llave del laberinto en el que estaba atrapada, el último recuerdo de su abuela antes del silencio. Mictlán. La palabra flotó en el aire estéril de la habitación, un fragmento de un mundo antiguo y olvidado, no comprendida por nadie, pero sentida por todos como el presagio de algo profundo e inexplicable. El descubrimiento que lo cambiaría todo llegó durante el examen físico de rutina. La enfermera, una mujer llamada Sofía, tocaya de la mejor amiga de la infancia de Luz, estaba revisando sus signos vitales cuando notó algo en su pecho, justo debajo de la clavícula. Al apartar el cuello de la blusa blanca, se quedó sin aliento. No era un rasguño, una mancha o un tatuaje. Era una flor,
un botón de cempasúchil, la flor naranja vivo del Día de Muertos, perfectamente formado, con los pétalos firmemente cerrados, pero no estaba dibujada en la piel, parecía crecer desde dentro de ella. La textura era orgánica, los colores eran demasiado vibrantes para ser tinta, y finas venas, casi como raíces, parecían extenderse bajo la epidermis. Era antinatural, imposible y sin embargo innegablemente real. Los médicos fueron llamados y el asombro se extendió por el hospital. La tocaron, la examinaron, la iluminaron, pero no había explicación científica. Esa flor no era un síntoma. Era un artefacto, un sello, un enigma biológico fusionado al cuerpo de una niña que no debería existir. Con un misterio médico entre manos y una niña sin identidad que hablaba de leyendas mexicas, el hospital contactó a la policía. El caso cayó en el escritorio del detective Morales, un hombre a pocas semanas de su jubilación. Mientras hojeaba los informes de personas desaparecidas recientemente, nada encajaba. Pero la mención del uniforme de los años 70 y del barrio de Coyoacán encendió una chispa en su memoria. Recordó las historias que los detectives más viejos contaban cuando él era solo un novato. La leyenda del departamento sobre la niña de Coyoacán, el caso que atormentó a generaciones de policías. Con un presentimiento que le erizó la piel, bajó a los archivos muertos, un lugar que no visitaba desde hacía años, y allí, en una carpeta amarillenta y frágil, lo encontró. La foto de Luz Cervantes de 1975. Era ella, tal cual, el mismo rostro, los mismos ojos. Temblando, Morales tomó el teléfono. En una casita de Coyoacán, un aparato antiguo que casi nunca sonaba comenzó a timbrar, el sonido estridente cortando el silencio de 45 años de espera. El viaje al hospital fue una tortura silenciosa, una peregrinación a través de una ciudad que les era ajena. Ricardo sujetaba el volante con manos temblorosas, sus nudillos blancos, mientras Elena miraba por la ventana sin ver las calles y los edificios. Para ellos era como si los hubieran arrancado de su mundo de luto silencioso y los hubieran arrojado a un sueño febril. La esperanza era una emoción tan antigua y enterrada que su resurgimiento era físicamente doloroso, un corazón parado que de repente recibía un shock violento. ¿Y si era un error? ¿Una broma de una crueldad inimaginable? ¿Y si era otra niña, parecida, pero no ella? Cada cuadra vencida aumentaba la presión en sus pechos. Ya no eran la pareja de ancianos que habían aceptado su destino. Eran de nuevo los padres de una niña de 10 años, corriendo contra un tiempo que ya los había derrotado una vez. Al llegar al hospital, un monstruo de cristal y acero que parecía un palacio de otro planeta, cada paso en el pasillo pulido era un paso hacia un veredicto que podría tanto salvarlos como destruirlos para siempre. El momento del reencuentro fue una fractura en la realidad. Guiados por una enfermera de mirada compasiva, entraron en la habitación. Y allí estaba ella, sentada en la cama, pequeña y frágil en medio de los aparatos que pitaban suavemente, vistiendo ese mismo uniforme escolar que Elena había planchado 45 años atrás. Era Luz. Su cabello, sus manos, el pequeño lunar sobre su ceja. Era ella, perfectamente preservada, un fragmento de 1975 encapsulado en ámbar. Ricardo soltó un sonido, un sollozo ahogado que era la suma de décadas de dolor. Elena se llevó las manos a la boca, sus rodillas flaqueando, pero el shock fue doble. Para Luz, que miró a los dos ancianos en la puerta, el terror fue igualmente abrumador. ¿Dónde estaban sus papás? ¿Quiénes eran esos viejitos de rostros surcados de arrugas y cabellos blancos como la nieve que la miraban con un dolor tan profundo? Vio a su padre, pero envejecido, encorvado. Vio a su madre, pero con la piel delgada y los ojos hundidos. El abrazo que siguió fue un choque de dos mundos.
el calor de un cuerpo de niña contra la fragilidad de huesos ancianos, el olor de la infancia contra el perfume de naftalina y tiempo. La mente de Luz era un torbellino de pánico y disonancia. Nada tenía sentido. El mundo a su alrededor era agresivamente nuevo. Las pantallas planas en las paredes, la gente hablando con pequeños rectángulos de metal, los coches que se deslizaban silenciosamente fuera de la ventana. Era un hechizo, una pesadilla. Sus padres, sus pilares, se habían transformado en extraños frágiles. Se encogió en la cama, asustada de sus propios recuerdos. Recordaba el toque firme de la mano de su padre, no esa mano arrugada y temblorosa que ahora acariciaba su cabello. Recordaba el regazo de su madre como un refugio fuerte, no ese abrazo que parecía que podía romperse. Era una náufraga en su propia línea de tiempo, una pieza de rompecabezas que ya no encajaba en la imagen. Lo único que parecía real, que la anclaba en medio de la locura, eran las historias de su abuela. El Mictlán, el inframundo, el lugar donde el tiempo no corría de la misma forma. Quizás no estaba loca, quizás realmente había ido allí, y de alguna manera había regresado al lugar correcto, pero en el momento equivocado. La noticia del regreso de la niña perdida explotó como una supernova. En pocas horas, el caso dejó de ser un informe policial para convertirse en la historia más increíble del siglo. Cadenas de noticias de todo el mundo enviaron corresponsales, y el frente del hospital se transformó en un circo mediático global. Helicópteros sobrevolaban el lugar, y una multitud de curiosos, creyentes y escépticos se aglomeraba en las calles, todos queriendo un atisbo de la niña que volvió del pasado. La historia de Luz Cervantes se convirtió en un lienzo en blanco donde cada uno proyectaba sus propias creencias. Para algunos era un milagro divino, una señal de los cielos. Para otros, una farsa elaborada o un fenómeno científico sin precedentes, quizás ligado a agujeros de gusano o anomalías temporales. Para los más místicos, era la prueba viviente de que las antiguas leyendas mexicas no eran solo mitos. Esta explosión de atención, aunque trajo un cierto tipo de protección, también encendió un faro, una señal luminosa que alertó no solo a los curiosos, sino también a aquellos que tenían un interés mucho más profundo y oscuro en su silencio. En medio del caos, las autoridades, completamente perdidas, decidieron llamar a un especialista. El nombre que surgió fue el del doctor Mateo Vargas, un joven y brillante historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mateo era escéptico por naturaleza y por profesión, un hombre que había dedicado su vida a desmitificar el pasado, a separar hechos de leyendas. Su especialidad eran los cultos y rituales mexicas, y la mención de Luz a la palabra Mictlán fue lo que lo metió en el caso. Llegó al hospital con una actitud clínica, esperando encontrar a una niña traumatizada que había sido manipulada, o a una familia desesperada involucrada en un fraude complejo para llamar la atención. Era un hombre de la lógica, de los artefactos y los textos antiguos. No creía en milagros, sino en explicaciones. Para él cada misterio tenía una solución racional, y estaba decidido a encontrar la que se escondía detrás de la fantástica historia de la niña que viajó en el tiempo. La primera conversación entre Mateo y Luz fue un delicado juego de ajedrez entre la ciencia y el mito. Se sentó junto a su cama, no como un interrogador, sino con la paciencia de un académico, haciendo preguntas abiertas y amables. Quería entender la narrativa que se había creado. Luz, ¿puedes contarme sobre tu día en la escuela? ¿Qué comiste de almuerzo? Intentaba encontrar inconsistencias, agujeros en la historia. Luz, por su parte, respondió con la simplicidad confusa de una niña. Habló de la lección del Día de Muertos, de su amiga Sofía, del pan de dulce de la panadería.
Y luego describió el camino a casa, la luz extraña, el silencio, el zumbido que venía del muro. Mateo escuchaba con atención, pero en su mente lo traducía todo. Disociación por trauma. Falsos recuerdos inducidos por el estrés. Veía a una víctima, una niña que necesitaba un psicólogo, no un historiador. Estaba a punto de concluir su informe preliminar, clasificando el caso como un enigma psicológico, no histórico. Fue entonces que el suelo se abrió bajo los pies de la lógica de Mateo. Le preguntó a Luz sobre qué pasó después de que tocó el muro. «No sé», susurró ella, con los ojos llenándose de lágrimas. Estaba oscuro, pero cálido, y olía a copal, el olor del incienso ceremonial mexica. La mención de esa palabra específica, copal, actuó como un gatillo. Los ojos de Luz perdieron el foco y su cuerpo se puso rígido. Empezó a temblar, describiendo en frases entrecortadas una sensación de flotar en la ingravidez, en un lugar sin sonido y sin luz, pero sintiendo una presencia, algo antiguo y adormecido. Fue un flashback visceral, un recuerdo sensorial que la abrumó. Gritó, un grito de dolor y pavor, agarrándose el pecho. Y en ese preciso instante, bajo las miradas atónitas de Mateo y la enfermera, uno de los pétalos del botón de cempasúchil en su piel brilló con una débil luz anaranjada y lentamente, con una gracia antinatural, comenzó a abrirse. El escepticismo de Mateo Vargas se desintegró. Lo que acababa de presenciar era imposible. No era una alucinación, no era un truco de luz. El pétalo de la flor incrustada en la piel de la niña se había movido. Se inclinó, con el corazón latiendo descontroladamente, y vio la pequeña apertura, el nuevo pétalo revelado, delicado y vibrante, como si estuviera hecho de terciopelo y luz. La ciencia no tenía una categoría para aquello. La psicología no podía explicar una manifestación física tan extraña ligada a un recuerdo traumático. Todos sus años de estudio, su visión del mundo racional y basada en evidencias, se derrumbaron en ese momento. Miró a Luz, que ahora lloraba en silencio, exhausta por la prueba, y luego a la flor en su pecho. Ya no estaba mirando una farsa. Estaba mirando un artefacto vivo, un milagro aterrador. La pregunta, en 1900, su mente cambió de cómo lo hicieron a la mucho más peligrosa ¿qué le hicieron? Mientras el mundo de Mateo se ponía de cabeza dentro de la habitación, fuerzas externas ya estaban en movimiento. El súbito interés de los medios y la noticia filtrada sobre la mención de Mictlán habían activado alarmas en lugares muy silenciosos. Esa misma tarde, un hombre vestido con el uniforme de intendencia del hospital intentó entrar en el cuarto de Luz, alegando una necesidad de desinfección de emergencia, pero fue bloqueado por la seguridad reforzada en la puerta. Horas después, el sistema de cámaras de seguridad del pasillo presentó una falla técnica inexplicable, justo durante los minutos en que el pétalo se abrió. Y en el sistema informático del hospital, un acceso no autorizado intentó, sin éxito, borrar los registros de admisión de Luz. Eran movimientos sutiles, casi invisibles en el caos general, pero para quien supiera qué buscar, eran señales claras. Los guardianes del sueño, Eterno, la secta secreta que la había puesto en estasis, sabían que su artefacto sagrado había despertado. La cacería había comenzado. Al final de ese día vertiginoso, Mateo tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Sabía que las autoridades no estaban equipadas para lidiar con lo que estaba sucediendo. Buscarían secuestradores, no ocultistas que manipulaban fuerzas desconocidas. La seguridad del hospital no sería suficiente. Fue hacia Ricardo y Elena, que estaban sentados en una sala de espera, pareciendo dos hojas frágiles en medio de una tormenta. Los miró a los ojos, ya no con la distancia de un académico, sino con la urgencia de un aliado.
No sé cómo, ni por qué, dijo, su voz firme por primera vez en el día, pero lo que le pasó a Luz es real. La flor es real, y ella está en peligro por eso. La policía no puede ayudarnos. Necesitamos descubrir qué significa esa flor, qué nos está contando. Es una carrera contra el tiempo. En ese momento, en esa sala de espera, estéril, una nueva familia fue forjada por la necesidad. Los padres que lo habían perdido todo, la niña que había perdido el tiempo y el historiador que había perdido su certeza. Juntos tendrían que descifrar el pasado para asegurarse de que Luz tuviera un futuro. La constatación de Mateo cayó sobre los padres de Luz como una sentencia. El hospital, que debía ser un santuario de sanación, era en realidad una jaula de oro. Y ellos eran los blancos. La idea de huir era aterradora para Ricardo y Elena, dos personas que habían vivido sus vidas enteras dentro de las reglas, el orden y la previsibilidad. Ahora, este joven historiador, un extraño que se había convertido en su único pilar, les pedía que rompieran todas las leyes, que se sumergieran en la clandestinidad. El plan era arriesgado, casi una locura. Implicaba engañar a enfermeras, evitar a guardias de seguridad y desaparecer en la noche de una ciudad que apenas reconocían. Pero cuando miraban a Luz, durmiendo un sueño inquieto en la cama del hospital, su piel pálida bajo la luz fluorescente y la flor en su pecho pulsando con un secreto mortal, sabían que no había opción. El instinto de proteger a su cría, adormecido por décadas de luto, despertó con la fuerza de un volcán. Harían lo que fuera. El valor que les faltaba en sus cuerpos ancianos lo encontraron en el amor desesperado por su hija. La fuga ocurrió bajo el manto de la madrugada, el momento en que los hospitales se sumergen en un silencio pesado y somnoliento. Usando un carro de lavandería como disfraz, con Luz acurrucada bajo sábanas sucias, se movieron por los pasillos como fantasmas. Cada rechinido de zapato en el suelo pulido, cada tos lejana de un paciente, sonaba como una alarma. Mateo guiaba el camino, su corazón martillando contra sus costillas, mientras Ricardo empujaba el carro, el sudor corriéndole por la frente, y Elena seguía justo detrás, rezándole a cada santo que conocía. Evitaron el elevador principal, bajando por una escalera de servicio oscura y húmeda que olía a desinfectante. Al salir por una puerta trasera a un callejón frío, la libertad supo a aire contaminado y sonó como una sirena lejana. Por un instante se detuvieron, jadeantes, mirando hacia las sombras. La ciudad parecía un monstruo dormido, lleno de ojos invisibles. Lo habían logrado, pero sabían que aquello no era el final. Era solo el comienzo de una carrera desesperada. El refugio fue el departamento de Mateo, un espacio caótico y abarrotado en el corazón de un barrio antiguo. Las paredes estaban forradas de libreros que gemían bajo el peso de libros, mapas y artefactos. El aire olía a papel viejo, café y polvo. Para la familia Cervantes, ese caos era el paraíso. Por primera vez en días podían respirar. Mientras Luz dormía exhausta en un sofá, cubierta con el saco de Mateo, el historiador comenzó a trabajar. Extendió el pequeño uniforme escolar de 1975 sobre una mesa, examinando cada fibra, cada costura, con la precisión de un cirujano. Sus dedos recorrieron el cuello, las mangas y, finalmente, el dobladillo interior de la falda. Y ahí estaba, casi invisible, cosido con un hilo del mismo color de la tela, había un pequeño símbolo, un círculo con una espiral triple dentro, algo que no pertenecía a ningún escudo escolar o marca de fabricante. Era una firma, una marca secreta escondida a la vista de todos durante 45 años, esperando que los ojos correctos la encontraran. El descubrimiento del símbolo energizó a Mateo. Se sumergió en sus libros más oscuros,
volúmenes raros que trataban de herejías y cultos sincréticos del México antiguo. El símbolo no estaba en los registros mexicas tradicionales, los de los grandes templos y los emperadores, pero lo encontró en una fotocopia de un códice perdido, un texto que hablaba de una secta disidente conocida como los Guardianes del Sueño Eterno. No adoraban la guerra o el sacrificio como los otros, sino la estasis, la preservación. Creían que ciertas almas puras podían servir como recipientes para la energía de la tierra, mantenidas en un sueño encantado, un sueño eterno, para preservar el poder y el equilibrio del mundo. Se veían a sí mismos como jardineros del tiempo, y los recipientes como sus semillas más preciosas. De repente, todo cobró un sentido terrible. Luz no había sido secuestrada para ser asesinada. Había sido cosechada, había sido guardada, y su despertar no era un milagro, sino una falla catastrófica en su plan. Mientras Mateo explicaba sus descubrimientos a Ricardo y Elena, dibujó el símbolo en un pedazo de papel para que pudieran entender. En el momento en que Luz, que acababa de despertar, vio el dibujo, sus ojos se abrieron con terror. El símbolo actuó como una llave, abriendo otra puerta en su mente aprisionada. Esta vez el flashback fue más nítido, más detallado. Se vio en una cámara de piedra oscura, iluminada por antorchas. Había figuras de pie a su alrededor, vistiendo túnicas oscuras con el mismo símbolo bordado en el centro pecho. Sus rostros estaban ocultos por las sombras, pero podía oír el sonido de sus cánticos, un zumbido gutural e hipnótico. Sintió un pinchazo en el pecho y miró hacia abajo, viendo a uno de los hombres encapuchados sosteniendo un botón de cempasúchil que brillaba con luz propia. El grito de Luz resonó en el departamento mientras el dolor del recuerdo la golpeaba, y con él un segundo pétalo de la flor en su piel se abrió, más rápido y doloroso que el primero, liberando un brillo anaranjado que iluminó su rostro en pánico. El grito de Luz fue el faro que guió a sus cazadores. Minutos después del segundo despertar de la flor, un golpe sonó en la puerta del departamento de Mateo. No era la policía, era un golpe tranquilo, metódico. Mateo hizo una seña para que todos guardaran silencio, pero la voz del otro lado habló, serena y terriblemente razonable. «Doctor Vargas, sabemos que ella está ahí. No queremos lastimar a nadie. Solo hemos venido a recuperar lo que nos pertenece». La voz era educada, pero cargada de una autoridad antigua e inquebrantable. «El recipiente ha sido perturbado. El equilibrio está en riesgo. Necesita ser devuelta al templo para que el ritual pueda completarse y el sueño pueda continuar». La amenaza velada era clara. No estaban pidiendo. Mateo, con el corazón en la boca, atrancó la puerta con un pesado librero, mientras tomaba a Luz en brazos y guiaba a Ricardo y Elena hacia la pequeña salida de incendios en la parte trasera del edificio. Esa confrontación verbal a través de una puerta de madera fue la declaración final de guerra. La cacería se había convertido en una persecución abierta. Comenzó entonces una vida en las sombras, un viaje desesperado por el vientre de la Ciudad de México. Se movían de noche, durmiendo en hoteles baratos y de dudosa reputación, pagando todo con el poco dinero que Ricardo había sacado. Mateo, el académico, se convirtió en un estratega de guerrilla, mientras que Ricardo y Elena, la pareja de ancianos, encontraron una resiliencia que no sabían que poseían. Era una existencia de miedo constante, de miradas por encima del hombro, de sobresaltos con cada sirena o cada extraño que los miraba por demasiado tiempo. Pero en medio del terror, algo hermoso floreció.
Mateo se convirtió en una figura paterna para Luz, enseñándole sobre el mundo moderno en pequeñas dosis, explicándole qué era un celular, mostrándole videos de animales en Internet, haciéndola reír por primera vez en días. Y Luz, a su vez, comenzó a confiar en él y a reconectarse con sus padres, no como los jóvenes que recordaba, sino como los guerreros frágiles que eran ahora, unidos por un amor que el tiempo no pudo borrar. El dilema central de ese viaje se volvió brutalmente claro. La única manera de encontrar el templo y entender cómo detener el proceso era a través de los recuerdos de Luz. Cada detalle que lograba arrancar de su pasado nebuloso, el tipo de piedra de la cámara, un sonido específico en el cántico, un olor, era una pista vital para que Mateo descifrara. Pero cada vez que la animaban a recordar, cada vez que se sumergía en la oscuridad de su memoria, el esfuerzo cobraba su precio. Un nuevo pétalo se abría, y con él venía un dolor agudo y una debilidad que la dejaba pálida y sin aliento durante horas. Era una carrera contra la propia mente de Luz. Para salvar su vida, necesitaban los recuerdos que la estaban matando. La flor en su pecho, con sus pétalos ahora parcialmente abiertos, era un reloj biológico macabro, y no sabían cuánto tiempo quedaba antes de que el último pétalo se abriera. Durante una de esas sesiones de memoria, mientras intentaba describir la cámara del ritual, Luz mencionó algo que pareció insignificante. Dijo que, incluso en el subsuelo, podía escuchar un sonido familiar. Un ruido rítmico y distante, el sonido que hace el suelo cuando pasa el gran gusano de metal. Mateo se heló. El gusano de metal. Así es como una niña de los años 70 describiría el metro. Con una urgencia febril, abrió un mapa antiguo de la ciudad y un mapa actual del sistema de metro. Superpuso las ubicaciones, la casa de los Cervantes, el terreno baldío donde Luz desapareció, la estación de metro cerca de donde fue encontrada 45 años después. Y luego superpuso el mapa geológico de la zona, cruzándolo con registros históricos. La revelación lo golpeó como un rayo. La antigua escuela primaria de Luz y el terreno a su lado habían sido construidos directamente sobre un complejo de cuevas naturales que siglos antes era conocido por ser un lugar de ceremonias mexicas, un punto de poder telúrico. No necesitaban buscar más. El templo estaba allí, debajo de la escuela. El descubrimiento los dejó en una encrucijada peligrosa. Finalmente tenían un destino, un lugar a donde ir, pero era el lugar más predecible y peligroso del mundo para ellos. Volver a Coyoacán, al vecindario donde todo comenzó, era como entrar voluntariamente en la boca del lobo. Los guardianes, seguramente, estarían vigilando el lugar, esperando su regreso. Huir para siempre no era una opción. La flor de Luz seguiría abriéndose. Quedarse quietos era una sentencia de muerte. La única opción, por más suicida que pareciera, era dejar de huir y atacar el corazón del problema. Tenían que regresar, no como víctimas, sino como invasores. Tenían que encontrar ese templo y descubrir el secreto para liberar a Luz de la flor antes de que floreciera por completo. Esa noche, en un cuarto de hotel barato, con vista a las luces infinitas de la metrópoli, se tomó la decisión. Volverían a casa. Ahora que has acompañado este viaje marcado por el misterio y la esperanza, recuerda, el amor nunca desaparece, permanece, incluso en el silencio, incluso en la espera. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Construyamos juntos este espacio de memoria y empatía. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia se cuenta con respeto y emoción, como debe ser.
Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición, una historia que, al igual que esta, te conmoverá profundamente. Fue un honor compartir esta historia contigo. Que nunca falte sensibilidad para escuchar y valor para recordar. Hasta el próximo video.